Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y les propongo en esta media hora volver a aludir, revisitar este recorrido que hemos estado haciendo con diferentes entrevistas respecto de los 40 años que se cumplen de la Guerra de Malvinas. Hoy nos vamos a focalizar en qué ha pasado con los familiares, cómo se vivió desde las familias de aquellos que cayeron en la Guerra de Malvinas, en la guerra y en la posguerra. Voy a saludar a María Fernanda Araujo, que es la presidenta de la Asociación Civil Los Familiares de Caídos en Malvinas. Un gusto, María Fernanda, gracias por aceptar esta videollamada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a vos y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, y gracias por este espacio. Al contrario, tengo que pensar por el principio. Está presidiendo la Asociación Civil porque tiene un hermano caído en Malvinas, fallecido en combate. Sí, así es. Aparte, siguiendo el legado de mamá y de papá, porque cuando mi hermano fue a Malvinas, Elvio Eduardo Araujo Penón, vamos a decirle Eduardo, como lo decíamos nosotros, la familia, o Eduardito, cuando Eduardo se fue a la guerra yo tenía 9, él tenía 19 y yo tenía 9. Así que uno de los papás fundadores de nuestra comisión de familiares de caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur son mis padres, junto obviamente al papá fundador, nuestro querido Héctor Omar Cisneros. 9 años, ¿tiene recuerdos de aquellos días? Era muy niña. Pero me acuerdo de todo. Tengo muchos recuerdos de Eduardo, lindos, hermosos, gracias a Dios, me quedaron los recuerdos más lindos, porque obviamente con la diferencia de edad que había, con un papá que era embarcado, marino mercante, así que era un papá bastante ausente, pobre por su trabajo. Entonces, la imagen de mi hermano era el que ocupaba todo lo que tenía que ver, ¿no? con la imagen del hombre en casa. Bueno, y el haber tenido, no se los digo porque no está, pero el haber tenido el mejor hermano que me pudo haber dado la vida, que se lo voy a agradecer siempre a mamá y a papá, porque fue el hermano más hermoso, más dulce, más lindo que tuve, y tengo todos los recuerdos, y obviamente los recuerdos tristes, que fue cuando Eduardo no volvió. Él estaba haciendo el servicio militar, 10 años de diferencia. ¿Usted lo veía como bajo riesgo en aquellos días o hasta que no se enteraron de la noticia de su fallecimiento no tomó verdadera dimensión de lo que estaba pasando? Mira, es increíble, ¿no? Lo que es la primera vez que me hacen esta pregunta, porque vos sabés que la única que tomó dimensión fui yo, con mi edad. Yo creo que mis padres no tomaron la dimensión y yo sí. Mi hermano hizo el servicio militar obligatorio en 1981. El 20 de junio del 81, Día de la Bandera, él jura defenderla si era necesario, defender a la patria y a la bandera si era necesario hasta dar la vida. Me acuerdo que fuimos a verlo a la ciudad de Berisso, que pertenece a La Plata, porque él hizo su servicio militar en el Regimiento 7 de La Plata. El 11 de marzo le dan la baja del 82 y el 2 de abril fuimos a hacer mandados. Papá estaba justamente en casa, nos mandaron a hacer un mandado. Y siempre las salidas con él eran muy divertidas, porque Eduardo, mi hermano era un personaje, Eduardo era muy payaso, muy extrovertido, extremadamente extrovertido, muy, muy bonito, aparte, muy simpático. Entonces las salidas con él tocaba la guitarra, cantaba, eran divertidas porque íbamos cantando y yo siempre iba saltando al lado de él, de la manito. Y ese día la ida al ser el mandado fue esto, ¿no? De alegría. Y recuerdo que el regreso fue en silencio y fue apurado, porque yo empecé a correr al lado de él. Esto quiere decir que mi hermano, su paso fue más rápido. Y yo me acuerdo de ir mirándolo, porque sentía que algo no estaba bien. Porque mi hermano hizo silencio, cosa que mi hermano no hacía nunca. Cuando llegamos a la esquina de casa, él se encuentra con su amigo, Daniel Prieto. Yo soy muy amiga de sus hermanas, más chicas. Se encuentran con él y empiezan a hablar. No me olvido más, empezaron a hablar que estaban llamando clase 62. Daniel, el amigo, no había hecho el servicio militar, se había salvado porque era hijo de padres separados. Y Daniel se había presentado, se había presentado hasta como voluntario para hacer el servicio militar, y le decía a mi hermano que se iba a presentar como voluntario para ir a las islas. Y en un momento, no recuerdo cómo ni por qué, escuché la palabra guerra.
Le solté la mano a mi hermano, salí corriendo a mi casa. Yo les digo, estábamos a la vuelta del monobloc donde vivíamos. Le toqué el timbre a mi mamá y a mi papá y entré llorando. Y mi papá me miró y me preguntó por qué lloraba. Y le dije, Eduardo, se va a la guerra. Yo no sé si sabía realmente qué era la guerra, pero sí sabía que no me gustaba y que me angustió. O sea que sí tuve eh, el sentimiento de que mi hermano, y también sentí la última vez que lo vi cuando lo despedí, porque él después empezó, cuando llegamos a casa ese día, empezó a decir que él se tenía que presentar. Mi mamá le dijo que no hacía falta porque ya le habían dado la baja. Mi hermano dijo que no, que él se tenía que presentar porque él había hecho más. Entonces mi papá le dice, mira, ¿qué te parece? Por ahí nos podemos ir a Colón, Entre Ríos. Ellos son todos oriundos de Colón, menos yo, son todos entrerrianos, mi hermano también. Dice, ¿qué te parece si nos vamos a Colón y te cruzo para el Sandú? Le dijo mi papá. Y mi hermano lo miró y le dijo, papi, yo di la palabra, yo hice un juramento. Claro, porque papá nos crió así, la palabra dada se cumple. Mi mamá y mi papá, hombres de campo, que antes con un apretón de mano no hacía falta firmar absolutamente nada. Entonces ahí lo miró a mi papá y dijo, yo hice un juramento, así que lo voy a cumplir. Así que mi papá tuvo que guardarse todos sus valores también, que nos transmitió. Y recuerdo el día que se fue, lo acompañamos con la novia al regimiento. Él se despide, me da muchos besos, un abrazo y se despide de la novia. Y yo ese momento lo respeté porque él cuando besaba a la novia yo le pegaba en los tobillos. Era muy celosa. Sí, era la maldita pesadilla. Mi hermano era divino y yo era una pesadilla. Y ese día respeté, no pegué en los tobillos, no hinché, no hablé, no molesté, dejé que se despidan. Y cuando se fue, yo hice lo que hacía siempre. Lo corrí y lo agarré de la mano para que hiciera lo que hizo, ¿no? Se dio vuelta y le digo, llévame con vos. Como buena hermana pesadilla siempre quería que me lleve a todos lados. Entonces me acuerdo que él ahí tiró el bolso, se arrodilló, me sostuvo en sus brazos, en su rodilla. Y bueno, yo lo abracé haciéndome la salame, haciéndole mimos para conquistarlo, para que me llevara. Le pasaba la nariz en el cuello, porque yo hasta cuando les digo eso tengo el olor de su cuello. Amaba su olor, porque yo me dormía con él. Entonces él me dijo que donde iba no me podía llevar. Bueno, y empezó, ¿por qué? Porque donde voy no te puedo llevar. Le di muchos besos, me dijo que me portara bien, que cuidara mucho a mamá y a papá. Y sí recuerdo esto. Costó. Creo que, por eso digo, hubo una comunicación tan maravillosa entre dos hermanos con tanta diferencia y por eso hago lo que hago por mi hermano. Estamos transitando los últimos días antes de la finalización de la guerra, de lo que ocurría hace 40 años. Entiendo que también son las fechas en las que se produjo los combates más cruentos. En uno de ellos perdió la vida su hermano. Sí, el 11 de junio, así que ahora se van a cumplir los 40 años. Ya estamos organizando ese viaje con la comisión de familiares, como hacemos todos los años. Creo que este año me va a tocar también leer en el regimiento, va a ser un momento también muy fuerte. Sí, el 11 de junio. El 11 de junio mi hermano, producto de una bomba que cayó en la posición, ese fue uno de los combates más cruentos, porque fue cuerpo a cuerpo con el inglés, con el británico. A mi hermano le cae una bomba en la posición, muere Araujo, Elvio Eduardo, muere Arrascaeta, Miguel Ángel y Miguel Ángel González. Eduardo Martínez, el cabo, queda con vida y Sandoval también. Quedan muy heridos de la cintura para abajo, por eso se salvaron por la onda expansiva. Y los nuestros, productos de esa bomba, bueno, son muy mal heridos en toda la zona del pecho. ¿Ustedes ya sabían dónde estaba? Digo, ¿la familia había tomado conocimiento? ¿Pudo tener contactos desde que se fue a Malvinas en algún momento en el desarrollo de los días de guerra? Nosotros tuvimos contacto con Eduardo hace 4 años atrás. Yo empecé a buscar, porque no había novedades. A mamá y a papá le dijeron que al no encontrarse en las islas y en el continente se consideraba desaparecido. Así que después fue la búsqueda de compañeros. En el 2003 me dijeron que fue una bomba y en el 2013
pude charlar con este Martínez que yo les cuento, el cabo. Ahí me dijo que sí, me confirmó que había sido una bomba. Y en el 6 de diciembre del 2017, 37 años después, casi 37 años después, nos enteramos que Eduardo estaba en el cementerio, porque todas las veces que íbamos, Eduardo era una de las tumbas, soldado argentino, solo conocido por Dios. Mamá había elegido una de las tumbas y justamente la tumba que eligió mi mamá es la tumba de hoy del perro Cisneros. Lo digo con alegría porque el papá fundador de la comisión es su hermano. Así que bueno, mi hermano hoy está en el cementerio. El cementerio se divide por 3 fracciones. Cuando vos ingresás mirándolo de frente, digo, cuando ves la cruz mayor adelante, tiene 2 brazos cóncavos que abrazan, que esto es todo obra e idea de la comisión. Está la parte A, que es a tu izquierda, la parte B, que es a tu derecha, y la parte C, que es la del centro. Y Eduardito está en la parte B, fila 3, tumba 16. Así que hoy sabemos su posición y también sabemos cómo murió, que, por ejemplo, que estaba entero. Nosotros cuando nos enteramos pensábamos que había sido muy lastimado. Imagínense que fue una bomba. Entonces, no, estaba entero. Nos dijeron toda la ropa que tenía puesta, que alguien lo había tapado, que a mamá le salió, alguien lo arropó, porque a mamá la tengo todavía. Mamá quería saber quién había hecho todo ese trabajo. Bueno, llegó Jeffrey Cardoso y mi mamá se lo agradeció, porque le dio la santa sepultura a su hijo y le dijo que él hizo el trabajo que ella tendría que haber hecho, ¿no? Cerrarle los ojos. ¿Eso para ustedes fue curador, sanador en partes después de tanto tiempo sin saber qué había pasado? No te das una idea, es un antes y un después en la vida de uno. Vos imaginate, vos sos papá. Sí, tengo 2 hijas. Bueno, viste, 2 hijas, ¿no? Vos viste lo que pasa cuando le decimos, avísame que llegaste bien. Sí. Y que hoy tenemos toda la tecnología, hoy tenemos WhatsApp, teléfono. Y viste cuando las chicas no avisan porque se cuelgan, porque la están pasando bomba, la están pasando divino, se cuelgan y uno empieza a desesperar. ¿Viste que está el famoso dicho que el que espera, desespera? Bueno, nosotros esperamos y desesperamos 37 años. Así que con eso creo que te digo todo. ¿En qué circunstancias y por qué motivos se decidió la creación de la Asociación Civil de los Familiares de los Caídos en Malvinas? Y justamente un poco de esto, ¿no? Que yo te estoy trayendo. Esto de la falta de información. No fuimos los únicos. Imagínate que el cementerio tiene 230 cruces, de las cuales 121 tumbas, decía la leyenda, soldado argentino solo conocido por Dios. Que cuando se exhumaron se encontraron 122 restos. A esto sumarle los 323 caídos del crucero General Belgrano. Entonces hubo muchas familias que no tenían ningún tipo de información como la nuestra. Entonces, ante la desesperación, como pasa en todos los lugares cuando pasa algo traumático, los familiares se empiezan a reunir. Eso es lo que hicimos nosotros. Imagínate el estado de locura de mis padres y de los otros padres y de los hermanos más grandes, que en el 83, cuando se enteraron que existía un cementerio, gestionaron un buque que se llamaba Lago Lácar y se fueron a las islas. Imagínate que llegaron a Puerto Madryn y tuvieron que virar, porque la orden de Gran Bretaña era que si pasaban las 200 millas, el barco iba a ser bombardeado. Intervino el Papa pidió por favor que ese barco virara, que pensaran, porque en el barco también hubo familiares que querían ir igual. Entonces, bueno, mi papá, por ejemplo, fue uno de los que dijo, no, porque yo tengo que volver a Puerto, tengo a mi mujer y a mi nena que me están esperando y nosotros no podemos ser tan egoístas de dejar a las familias encima, dejarnos con todo el dolor que ya traíamos, ¿no? Y bueno, y en ese viaje se hace el juramento de que van a regresar, que van a volver y que van a llegar, y que cuando llegaran iban a hacer un monolito. Y ahí se funda la Comisión de Familiares. Y ahí viene el trabajo, ¿no? El peregrinaje de estos padres, ¿no? Cuando digo padres hablo de mamás y de papás y también de hijos que empezamos también a transitar, de hermanos, pero sobre todo los hermanos más grandes. Ellos son los que nos dejaron el legado, que me toca transitar hoy a mí. Y bueno, y ahí nace el monolito, fue este monumento que hoy abraza al cementerio argentino en Darwin, que lleva los 649 nombres por orden alfabético, porque entendimos que las balas no midieron los grados, que las lágrimas
de mamá, que es mamá de un soldado conscripto, son las mismas que Delicia de Giaquino, que es la mamá de un oficial, y que son las mismas de la mamá del perro Cisneros, que es suboficial, y son las mismas que la mamá del hermano de Cayo, que es un civil, un héroe civil, que muere en el buque Isla de los Estados, en el estrecho de San Carlos. Entonces, esto maravilloso que nos enseñaron ellos, que todo el dolor, el peor que puede pasar una mamá, el haber perdido un hijo, un papá, todo el dolor lo transformaron en amor, y que todas las broncas y los odios, porque lo hubo, claro que sí, lo transformaron en obra. Son un ejemplo. La verdad que nuestros son un ejemplo, nuestros familiares más grandes. María Fernández, ¿cuál es la agenda de reclamos que a lo largo de la historia de la creación de los familiares han tenido? ¿Qué respuestas han recibido? ¿Y cuáles son los que tienen hoy? Esto de la desidia del abandono, ¿no? Imagínate que la ley nacional salió en el año 1991, o sea que hay casi un agujero de 10 años de abandono. Es la ley del veterano de guerra. Es más, la ley habla del veterano de guerra. Mi hermano no es veterano de guerra. Mi hermano es caído en combate. Es más, a veces le dicen el veterano caído. Ojalá fuese un veterano, mi hermano. O el excombatiente caído. Mi hermano no es excombatiente. Mi hermano es un caído en combate. Entonces, estas cosas, ¿no? Que por ahí siempre digo, nos vamos a hacernos cargos también, porque así como hablo muy bonito de la comisión, tengo que hacer las críticas estas constructivas, con errores, obviamente, que se ocuparon tanto los familiares de enaltecer a los muertos, que se olvidaron de los vivos. Y hoy me toca a mí, cuando el muerto ya está en el lugar donde ellos decidieron ponerlo, me toca a mí verme a mí misma, ¿no? Con todo lo que me pasó, porque yo también tengo un intento de suicidio, ver otros hermanos también en el mismo estado, ver hijos en estado de drogas, un abandono total. ¿Pero por qué? Porque fuimos demasiado perjudicados, porque mamás y papás estuvieron más de 30 años buscando ese hijo. Hoy yo puedo entender que mamá y papá hicieron todo lo que pudieron, o lo mejor que pudieron, pero sí sentimos todos el abandono, no solo de ese hermano que se fue o de ese papá, sino el abandono de los padres buscando ese hijo, buscando una respuesta. Y entonces nosotros quisiéramos también pertenecer y estar dentro de esa ley. Cuando usted habla de abandono, ¿es padres recorriendo unidades militares, ministerios, preguntando qué pasó con nuestros hijos y no teniendo respuesta? Exacto, muy bien, me entendiste perfecto. Imagínate que a mí en lugares, la mayoría de los lugares no me llevaban, y lo mismo pasaba con la mayoría, por cuestiones de edades, muchos tenían hermanos chicos, la mayoría, y todos cuando nos juntamos a hablar, pensamos y sentimos exactamente lo mismo, pasamos por lo mismo. Cuando mamá y papá iban a buscar respuestas, porque ya mi papá terminaban tirándolo del regimiento, porque imagínate mi papá cómo entraba a ese regimiento con una furia, se llevaron a mi hijo lleno de vida, se lo llevaron divino, y ahora nadie me da una respuesta. ¿Dónde estaban ustedes? Ustedes eran los responsables. No nos falte el respeto. Mi papá estaba en estado de locura. Como no me falta el respeto, los que me faltan el respeto son ustedes. Bueno, a mamá le llegaron a decir, a mamá, papá, ese día estaba yo, me acuerdo, fuimos al regimiento y salió una persona obesa, no me olvido más, que salió con una lista y decía Araujo, buscaba, le chocó el hombro a mi mamá y le dijo, póngase contenta, señora, su hijo vive. Mi mamá se desmayó, yo corrí alrededor de mi mamá se murió, y mi papá levantándolo de la solapa, como que vive. Entonces, bueno, sí, está internado malherido en Campo de Mayo. Imagínate que a mí ahí me tiraban en cualquier lado para poder ir a Campo de Mayo, porque sabían que conmigo no los iban a dejar entrar. Bueno, estos manoseos, que yo creo que no tienen perdón. Sí, incluso en la agenda pública de debate, de instalación, de discusiones, siempre estuvo, tal vez virtud de las agrupaciones de veteranos de guerra, más la agenda de los que volvieron de la guerra vivos y no la agenda de los familiares de los muertos en Malvinas. ¿Eso cree por qué es, María Fernanda? Es por esto mismo, por la muerte en sí. Tenemos una cultura que el muerto está muerto y se murió.
Entonces, a mí me da hoy, ¿no? Lo digo con todo el dolor del mundo, muerto el perro se terminó la rabia. Y vos fíjate que el veterano se pudo realizar. El veterano, con todo, a ver, lo digo desde el respeto, ojo, ¿eh? Lo digo siempre desde el respeto, pero sí hay que decirlo para que se empiece a visualizar, porque si no se hace transparencia y siguen sin vernos. El veterano se pudo realizar, el veterano pudo salir, pudo pedir, cuando digo pedir, puedo exigir por sus derechos. Es más, yo siempre digo que hasta el que se ahorcó dejó un mensaje. Che, miren a mi compañero porque algo está pasando, me estoy ahorcando. Este, entonces hoy el veterano, la ley contempla una vivienda, contempla trabajo digno, contempla educación, bueno, la salud ni hablar, salud integral, psiquiátrica y psicológica, y nosotros quedamos fuera de todo eso. O sea, mi mamá la tiene, ¿sí? Pero nosotros que somos los más chicos, por ejemplo, los hijos o los hermanos más chicos, quedamos fuera de todo eso. Y a mí, de gauchada, me atendió Martín Bourdieu, que es el que creó el Centro de Salud Mental de las Fuerzas Armadas, veterano de guerra, que viajó a Estados Unidos, se perfeccionó con profesionales de allá, que trabajaban con veteranos de Vietnam, vino, formó todo su equipo y fue el único que me pudo sacar adelante. Yo le debo la vida a ese hombre, porque yo caía en cualquier psicólogo y era un conejito de India. Cuando yo hablaba de la guerra, imagínate que nosotros no somos un país guerrero, entonces el psicólogo no sabía Claro. para qué lado de agarrar. Y Y, realmente, y hoy sigue pendiente esa respuesta. Si ustedes es necesaria una nueva ley, ¿se están movilizando por ello? sí, nosotros lo que hicimos fue modificar, que es un puntito, modificar un puntito en la ley nacional, que habla y contempla el mundo de los muertos, que son 649, para poder ingresar el día que ya los derechohabientes grandes no estén, en este caso la mamá o el papá del soldado o el caído, el héroe caído que no haya tenido hijos o esposa, o la viuda, cuando ya no estén, pase al hijo, o en el caso que no haya hijos, a los hermanos que nosotros sentimos que fuimos los grandes olvidados en esta historia y los grandes perjudicados en esta historia. Aparte, yo siempre digo, si mamá y papá hubiesen tenido también la ayuda y la contención que ellos necesitaban, seguramente mi calidad de vida hubiese sido diferente. Eduardo no iba a volver, pero sí mi calidad de vida hubiese sido diferente, porque también tuve que afrontar muchas cosas en mi casa. Bien, un papá que después se entregó al alcohol, una mamá que hizo, pobrecita, se puso la casa en la espalda. Entonces hay mucha historia que hay que pensar que ese caído, así como hoy el veterano pide por su hijo, o sea, el veterano está pidiendo que su pensión, que la ley le quede a su hijo. Bien, que me parece maravilloso, porque el hijo de un veterano también hay que ser hijo de un veterano de guerra, ¿eh? Y hay que vivir ahí. Entonces me parece maravilloso ahora. El día que nosotros los pedimos, algunos, no todos, algunos, la mayoría no, se enojaron con nosotros porque dicen que nosotros no nos merecemos esto o que queremos vivir de la muerte de nuestros hermanos. Y nada más lejos que esto, porque solo el que pasó por esto. Yo no pasé la guerra, la que pasaron ellos, pero ellos no pasaron lo que yo pasé y lo que pasó a mi mamá. Yo siempre digo que la misma bomba que cayó a mi hermano cayó en mi hogar, porque yo te contaba que hoy mi hogar era música. Entonces el veterano pudo volver y se pudo abrazar, y con sus limitaciones y con sus problemas, pero lo pudo hacer. Pero nosotros no, nos quedamos con los brazos vacíos. Entonces creo que hay que ser un poco empático y ponerse un poquito en el zapato del otro, ¿no? Entonces el veterano es como que hoy ocupó absolutamente todo y nos estamos olvidando de una parte muy importante que yo siempre digo. Si Eduardo hoy pudiese bajar y hablar 5 minutos con sus compañeros, no le pediría aumentarme la pensión, sacarme el 0 kilómetro más barato, que el viaje sea gratis, o sea, le pediría cuidarme a la vieja, tráemela más seguido al cementerio y cuida a mi hermana. María Fernanda, usted mencionó que va a haber en los próximos días un acto. ¿Siempre lo hacen en esta fecha? ¿No evocan Malvinas el 2 de abril? ¿Esta es una decisión de la asociación? No, el 11 nosotros, el 2 de abril, siempre vamos a San Andrés de Giles. Toda la comisión va a San Andrés de Giles, que es donde hacemos la vigilia,
hasta que nosotros podamos tener nuestro museo, porque increíblemente, con todo lo que te estoy contando, ¿no? Tenemos 30 viajes de familiares en nuestro haber, 2 viajes al lugar donde fundido el crucero General Belgrano, siempre hablando de familiares, en la creación del monumento, que por primera vez en la historia 2 países que están en litigio llegan a entenderse, y por el lado humanitario construyen un monumento. El monumento fue construido acá en Ezeiza, de acá de Ezeiza fue trasladado en un buque a las islas. Cambiamos las cruces de la Pacho Blanca, pusimos las lápidas, soldado argentino solo conocido por Dios, en español, en castellano. Antes las cruces eran mucho más humildes, hermosas, mucho más humildes, con una chapita que decía en inglés, soldado argentino solo conocido por el Señor. Hicimos muchas cosas, increíblemente. No tenemos sede propia y no tenemos el museo. Nosotros tenemos las cruces originales del cementerio, las lápidas, y tanta historia y tantos elementos que tienen un valor histórico terrible, y no tenemos sede, no tenemos museo. Bueno, esto, ¿no? Esto de, bueno, somos los familiares, está, el muerto ya está, se murió. El muerto no sufre. Y me decía que cada cierre de guerra... El 11 de junio, sí, el Regimiento 7 de La Plata hace una reconstrucción del combate. Así que están todos invitados, queda en La Plata, en la ciudad de Arana. Es un acto muy fuerte, siempre comienza pasada las 18:30 horas. Se acerca mucho al horario que comienza el combate en Montelondon. En Montelondon se supone que comenzó casi a las 19 horas, entonces por eso se espera un poco el horario más cercano. También se espera que caiga la noche para que tenga otro impacto, porque también era de noche en Malvinas. Y la verdad que es una conmemoración y es un acto muy, muy, muy fuerte, muy emotivo, que tendríamos que ir una vez en la vida todos los argentinos, desde los chiquitos hasta los más grandes. Para finalizar, en estos 40 años, desde la perspectiva personal, pero también en la representación de la asociación que usted preside, ¿cómo cree que la sociedad concibe lo que sucedió hace 4 décadas? ¿Cree que hay una conciencia plena de lo que allí ocurrió, que la historia está incompleta, no terminó de contarse? ¿Cuál es su mirada, su percepción para cerrar la entrevista? Si vamos a hablar de la sociedad, sacando los gobiernos, la sociedad en sí, Malvinas la va a tener absolutamente en su corazón siempre. Malvinas hoy atraviesa, traspasa todo. Nosotros lo hemos vivido juntando dinero para construir el monumento. Entrábamos a las canchas, habíamos hecho un convenio con la AFA, y entrábamos a las canchas cuando todavía en Boca River jugaba el local y venía el visitante. Y yo te lo puedo decir, eso lo viví también fuertísimo. Entrar con la bandera y cuando nos anunciaban quiénes éramos, todos se sacaban la camiseta y con el efecto helicóptero cantaban "O juremos con gloria a morir", y bueno, el típico, ¿no? El que nos salta es un inglés, y era Boca River. O sea, esto es Malvinas, esta es la sociedad. Cuando después nos íbamos, se volvían a poner la camiseta y se volvían a mirar y se desconocían. Y Malvinas somos todos. Malvinas es la celeste y blanca. La celeste y blanca somos todos, pero sí, lo que sí estoy viendo, o estamos viendo, creo que la mayoría, que hay una parte de nuestra juventud que necesitaría una bocanada de valores. No estoy hablando de la guerra, ¿eh? Nosotros no estamos de acuerdo con las guerras, pero sí de los valores de estos jóvenes muchachos, de estos jóvenes hombres, que están a la altura de los soldados de San Martín. Esto que yo te cuento, lo que dijo mi hermano y lo que dejó escrito en una de sus cartas son muy fuertes, pero hay una que él primero dice: disculpen la letra, les escribo a la luz de los fósforos, pues la situación así lo impone. Quédense todos tranquilos que el soldado Araujo monta guardia por la Argentina, la de todos, próspera y soberana, y que le es fiel a su juramento. 19 años. ¿Ellos son los pobres chicos de la guerra? No, señor. No queremos que se lo recuerde así. Mi hermano escribió eso, lleno de convicciones, lleno de valor. Cuando hablo de valor, no del valor de que no tenía miedo, de los valores que le inculcaron en casa y de los valores que le inculcaron cuando hizo el servicio militar. El amor a su bandera, a los símbolos patrios, a las instituciones, a su himno nacional, a su madre, a su padre, a la familia y a la bandera grande, a la patria grande, que es
es nuestra casa, es la mamá, ¿no? La patria, esto. María Fernanda, muchísimas gracias. Ojalá que hayamos hecho con este simple aporte también una contribución a generar esa conciencia que es necesaria y que encuentren las respuestas que están esperando todavía desde la asociación que preside. Muy amable. Ojalá para que todos los familiares estén un poquito mejor, tengan una mejor calidad de vida y gracias porque esto que estás haciendo es patria, es malvinizar. Gracias y vamos a terminar como decimos siempre, ¡viva la patria! Viva. Muchas gracias, María Fernanda. Y gracias a ustedes por estar ahí y también por asumir la conciencia del rol que a cada argentino nos cabe en esta lucha por Malvinas. Nos encontramos en una próxima entrevista. Así son las cosas.